En medio de todo este contexto, de todo el disparatado, digamos, plan estratégico del Partido Nacional, que de esto no da cuenta, que hace caso omiso a todo esto, que peca por omisión, claro, cae otra ficha. El intendente de Soriano, Guillermo Besosi, justo en esta época, ¿no? Justo en este proceso electoral por los gobiernos departamentales. Como ha caído el intendente Artigas, a nivel nacional hicieron caer en connivencia con la calle Pou y Álvaro Delgado, hicieron caer al senador Gustavo Penadez, quien más allá de su condición de homosexual confesa, a la fecha todavía no ha sido condenado, está con prisión preventiva. Los testigos que se presentaron, de los 11 testigos sobre violación, 9 eran falsos, terminaron declarando que eran falsos, siquiera se los sometió a juicio por falso testimonio, que es un delito grave, siquiera se los sometió a juicio. Hay otros dos que se han diluido en el tiempo, seguramente también son falsos, y de las 29 imputaciones, hasta ahora ninguna ha sido comprobada. No hay prueba suficiente para probar si Penades realmente cometió los delitos que se dicen que cometió. Sin embargo, le quitaron los fueros, contraviniendo la disposición del artículo 114 de la Constitución de la República. Y así va sucediendo todo con absoluta impunidad desde la izquierda marxista organizada en el Uruguay como Frente Amplio y PIT-CNT, integrada al Foro de San Pablo, y del otro lado caen las fichas, van cayendo, excepto los popes, ¿no? Sin embargo, mancillaron bastante también la imagen del presidente con el caso Astesiano, del presidente anterior. Enfoque analítico, digo yo, en esta nota, que te la voy a compartir prácticamente leída, es una especie de editorial, un análisis del caso Guillermo Besosi. Todo puede que sea de esta manera. El reality berreta de la damajuana de 3,5 litros que los zurdos hacen sobre otro idiota blanquillo corrupto, como lo son prácticamente todos. No digo que todos, pero en su mayoría. Vamos viendo que los intendentes del interior todos tienen su feudo, todos tienen sus trapos sucios que esconder, pero ni que hablar que los intendentes comunistas, mucho más todavía, ¿no? Carolina Cose, Yamandú Orsi, Andrés Lima, pero están impunes, ellos quedan impunes, doble vara de la justifiscalicia. Es evidente que creyéndose impunes, los nacionalistas, por el pacto que han hecho, evidentemente, con el PSU, con el Partido Comunista del Uruguay y con los Tupas, sobre estos robos al Estado, sí, sobre estos sobrecostos, sobre tráficos de influencia, sobre poner a este, a fulano, a Mengano, porque es familiar, porque es muy amigo, nepotismo, que es viejísimo en el Uruguay, ¿no? Es tan viejo como el Uruguay. Introducir personas que son de la confianza, desarrollar negocios con los dineros públicos. ¿Se acuerdan lo de las estaciones de servicio también? Bueno, lo cierto es que este pacto les va saliendo muy mal a los nacionalistas. ¿Por qué? Porque los comunistas siempre te van a dar la trapera, te la van a dar después. Te dicen que sí, se ponen todos de acuerdo, los otros bobos se sienten impunes hasta que en el momento menos previsto o imprevistamente viene precisamente la puñalada trapera, que por eso es trapera, es imprevista, es por la espalda, es por detrás, como cuando mataba a cadetes de policía Bonomi, Eduardo Bonomi, y era tan burro además que tiraba papelito y decía, esto te pasa por delación, cuando la delación es esa figura que te dice que alguien que integra tu propio bando delata gente de tu propio bando. Es quien traiciona a los que están, digamos, encaramados o organizados en una lucha determinada. Ahora, el policía que cumple su función ¿para qué? Para vigilar, para disuadir y a su vez para efectuar el orden público, para que se haga efectivo el orden público, que esa es la tarea de un policía, no está haciendo ninguna delación, no está delatando a nadie, está cumpliendo con su función. Bueno, hasta son tan burros que además de que mató por la espalda a jovencitos, quien fue después ministro del Interior, Eduardo Bonomi,
les decía, esto te pasa por delación. Lo mismo hizo Mujica. Salía con su revólver a matar, a intimidar, y después iban a tomar unas grapas y se emborrachaban. Y cuando estaba preso, vendió cantidad de compañeros a través de, y bueno, solicitaba un par de botellas de grapa, que le dieran unas grapas y algo para comer, y él decía dónde estaba fulano, mengano, en qué berretines estaban, en qué lugares se escondían. Ese fue José Mujica también. Pero esta gente, estos blanquillos, pillos, hicieron pacto con esta gente, con estos traperos, rastreros, personajes de baja monta, de una política chiquita vinculada a la violencia y al crimen, organizados propagandísticamente, y bueno, la van quedando, ¿no? La van quedando. Porque sí, porque son imbéciles, porque evidentemente no se dan cuenta y después van congregando un mundo de militantes para que cumplan con las misas de las caballadas zarabistas o con el protestantismo wilsonista, cuando todo eso ya está, digamos que en el territorio del museo del anacronismo, dentro de un pequeño país que no tiene inmensas tradiciones nacionales tampoco. Te digo un amigo, sí, bien, bien tarados, ¿no? Estos nacionalistas que parece ser que históricamente jamás entendieron mucho de estrategias políticas, de pactos convenientes y asuntos secretos, son los militantes históricos de los trapos sucios al sol, por ejemplo, por eso siempre le ganaban los colorados, de las peleas internas extrovertidas, por eso siempre le ganaban los colorados, de los balazos en el pie matando al cuerpo político de la unidad nacionalista. Ejemplo, el sacrificio político que el propio expresidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Luis Lacalle Pou, hizo con el senador Gustavo Penadez. La expulsión del canciller Bustillo por el caso Marcet, ante el cual el gobierno anterior nada tenía que ver. El Marcet sin pasaporte, que se fue antes de cumplir la pena de prisión por un supuesto error de la justicia de aquel entonces, con Jorge Díaz como el fiscal general de la Nación y Eduardo Bonomi como ministro del Interior. 3 meses antes del cumplimiento efectivo de la pena, Marcet se fue, evidentemente sin pasaporte, viviendo en Paraguay, quién sabe en cuántos lugares, y luego se plantea la deportación de Marcet por no contar con el pasaporte uruguayo. Y ahí implicaron al gobierno de la calle Pou. Caso Marcet, digamos, complementando el caso Astesiano para ir montando la propaganda contra la supuesta derecha del Uruguay y la propaganda contra la corrupción sistemática y orgánica que había traído el gobierno anterior, cuando los frentistas son los popes, los reyes del crimen organizado, son los popes de la corrupción organizada. Es obvio que no me voy a detener mucho en esta rencilla, porque hay evidentemente una campaña política contra la figura de Besosi, más allá de que la justicia descubra a ciencia cierta si Besosi cometió esos delitos, que eventualmente puede ser que lo descubra, que presuntamente puede ser por lo que te estoy diciendo, porque todos están envueltos en ese tren bala de la impunidad respecto a las defraudaciones al Estado, a políticas corruptas, actitudes de corrupción por dentro de la administración de nuestro Estado, en ese gran pacto con los comunistas o tupacomunistas, que en definitiva se la terminan dando a los blanquillos bobos y terminan pagando un precio político muy alto ante la opinión pública, porque la opinión pública de lo otro se olvida, dado que la prensa militante no enfatiza, no pone sobre la palestra pública la enorme cantidad de defraudaciones a nuestro Estado, de actos de corrupción, dado que la justicia compañera, la justifiscalicia compañera, les da impunidad, archiva todos los casos respecto a la innúmera cantidad de auditorías respecto a ACE fundida, las empresas subsidiarias ANCAP fundidas, ANCAP que se fundió, contraer deuda en dólares, como lo hizo Sendic, por ejemplo. Gas Yago que no existió, pero se gastaron 323 millones de dólares. La Intendencia de Montevideo
con una deuda de 770 millones de dólares después de esta administración de Carolina Cose, la Intendencia de Canelones con 464 millones de dólares después de la administración de Yamandú Orsi, Salto que está muy endeudada también, familiares puestos por Andrés Lima dentro de la Intendencia de Salto, Charles Carrera, que hizo obstrucción a la justicia, falsificación de documento público, falsificación ideológica, haciendo pasar como agente de policía a Víctor Hernández después de aquel balazo que salió disparado desde una fiesta orgiástica en Rocha, con testigos por doquier, con documentos por doquier y con 3 denuncias ante fiscalía que quedaron archivadas. Charles Carrera no terminó con tobillera, prisión domiciliaria por lo menos, y con una investigación abierta a punto de ser indagado y acusado por algún fiscal. No pasó nada. Sin embargo, abuso de poder, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, falsificación ideológica de documento público en calidad de funcionario público, que es un agravante, enorme reiteración real de delitos, artículo 52 del Código Penal, pero Charles Carrera siguió como senador, no pasó nada. Andrade, como senador, podría haber sido sometido a un juicio político por esa casa que levantó sin declarar al BPS, a la DGI, a Catastro. Tampoco fue investigado el intendente de aquel entonces, el actual presidente Yamandu Orsi. Todo queda tapado. Para el lado de la izquierda marxista pro Foro de San Pablo, todo se queda tapado. Ellos no son corruptos. Carolina Cose, el Antel Arena, la de financiación de Antel en 1.000 millones de dólares, la intendencia, como te decía, la bicisenda que no se sabe con quiénes hizo ese acuerdo, ese contrato y qué hizo por pintar la calle de verde y entorpecer el tránsito en el medio 18 de julio, uno de los disparates más grandes, ya prácticamente una actitud de psiquiatra, ¿no? De psiquiátrico, una actitud psiquiátrica que no se cuestiona para nada. Lo cierto es que los tupa comunistas, los comunistas históricamente esperan los momentos políticos oportunos, como pasa en Argentina con Milei. Ah, después de la criptomoneda, ahora sí, vamos a los movimientos piqueteros, vamos a desestabilizarte el país, vamos a instalar la propaganda de que es un gobierno muy corrupto, de que la ministra es una ministra a la que le gusta la violencia y que ustedes son la ultraderecha, que lo único que saben hacer es violencia y reprimir al pueblo. Propaganda Foro de San Pablo. La propaganda contra las derechas, contra los neoliberales, contra el imperialismo, contra las oligarquías nacionales, cuando ya son oligarcas ellos, ¿no? Están llenísimos de dinero, viven en barrios privados, viven en los barrios de la costa, acá me refiero a los integrantes del Frente Amplio de Montevideo, y en Argentina lo mismo, ¿no? Todos magnates con mucho dinero, los gordos sindicalistas, los integrantes de la cámpora, del kirchnerismo, son gente que está con mucho dinero viviendo en Puerto Madero, en barrios recoletos de Buenos Aires, viajan seguido hacia el exterior. Bueno, ahora bien, veamos la doble vara de esta justificalicia ideológica. Del lado de los sobrecostos, tráfico de influencias, obras públicas con total secretismo, por ejemplo, de parte de Carolina Cosé, niente, nada, nada. Respecto a aquel marketing, aquella campaña con dineros públicos contra el COVID-19 y contra la LUC, nada. El uso de vacunas y una campaña de la Intendencia Municipal de Montevideo, con remeras, con mochilas, haciendo un merchandising de la campaña vacunatoria de la Intendencia con los usos de los dineros nacionales, que era una política a nivel nacional, la política de vacunación contra el COVID-19, nada, no pasó nada. Ya como te decían, cada financiado, nada. A nuestra justicia penal, hoy, la Fiscalicia Penal, bueno, en formalización de causas bajo acusación de delitos, le sacaron la venda, como te decía, y tiene una mirada hacia la izquierda y otra hacia la derecha del espectro político del país para ser ilustrativo, digamos, ¿no? Porque creo que en este país hay una izquierda radical, como te digo, pro Foro de San Pablo, y una centro izquierda pro agenda globalista. Testimonios dan cuenta de 2 cubanos haciendo averiguaciones sobre actuaciones y contactos del ex intendente Guillermo Besosi. 2 cubanos. Foro de San Pablo. Y se comenta además que luego dejaron todo esto en manos de lugareños contratados por esos supuestos 2 agentes cubanos, tenían un acente caribeño muy marcado, cubano concretamente, tomando en cuenta que era tan evidente el acento, dejaron esto en manos de lugareños, por supuesto,
rentados, ¿no? Pagados. G2, ¿será? Foro de San Pablo. ¿El G2 qué es? Es la agencia de inteligencia que se creó en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro, en el año 1961. Se creó a través de un proyecto de ley para que se integrara al Ministerio del Interior de Cuba esta agencia de inteligencia, también llamada la DI y la DGI, como nuestra DGI. Qué casualidad. La DI o G2, que es la inteligencia policial cubana, fundada en el Ministerio del Interior de Cuba, bajo el régimen de Fidel Castro en el año 1961. No olvidemos que la revolución castrista cubana triunfó en el año 1959. Ya en el 61 se habían declarado marxistas-leninistas con un régimen comunista ferviente admirador de la Unión Soviética planteada desde la Federación Rusa. Tiene una estructura, esta G2 tiene una estructura y una metodología de trabajo que fue tomada a posteriori de su fundación, fue tomada del modelo de la Stasi, la policía secreta del régimen socialista de Alemania Oriental, después de la caída de Berlín, en manos de los rusos comunistas por un lado y en manos de Estados Unidos y el Reino Unido hacia la Berlín Occidental. De este modo, quedó Alemania dividida y una tercera parte de Alemania, una Alemania hacia el noreste, una tercera parte, y desde ese pedazo de Berlín quedó dividida como la Alemania del Este, la Alemania del Oeste, la Alemania democrática popular, es decir, la Alemania comunista, y la Alemania occidental, la República Federal de Alemania. Ahora es toda una sola, República Federal de Alemania. De este modelo de la Stasi, que era una agencia de inteligencia mucho más sofisticada, más precisa, más agresiva, más, si vos querés, más celular y larvaria que la propia KGB, de la cual incluso miembros de KGB la reconocieron como una agencia mucho más preparada y más profesional. Bueno, de ese modelo toma el G2 cubano. Están diseminados por todos lados, figuran como simples vecinos, aprenden más o menos el dialecto, los giros idiomáticos del lugar en el que habitan, van haciendo investigaciones como sonceando, van a la verdulería, a la panadería, a la carnicería, al supermercado, se integran como funcionarios administrativos. ¿No viste que está lleno de cubanos Uruguay? Se integran como funcionarios administrativos de mutualistas, de otro tipo de, digamos, de actividades comerciales o de empresas, y están muy integrados todos ellos a las empresas de seguridad privada. Están muy integrados, no sé si sabían, pero recién los blancos estos bobos recién se dan cuenta, parece, ¿viste? Recién se dan cuenta que estará el G2 acá. El informante te va dando un montón de datos a modo de preguntas que te van dejando todo esto en el aire, de ciertas conjeturas y deducciones, y dándote indicios de una información muy precisa sobre el G2 y también sobre el SIM. ¿Qué es el SIM? La inteligencia militar cubana, que también está complicada. Y esta inteligencia militar cubana junto al G2 trabajan en Uruguay, en todos nuestros países, y ni que hablar que le dan un apoyo enorme al régimen venezolano, que también va aprendiendo y mucho de cómo trabajar en inteligencia policial militar. ¿Será acaso que a través de todos estos operativos, de esta fase logística, porque el G2 trabaja de dos maneras, tiene una policía operativa y tiene una policía de apoyo o facilitación? Tienen como dos grandes vertientes. ¿Será que colaboraron en toda esta investigación con la fiscal Estela Alciaturi? La fiscal Estela Alciaturi, si ustedes entran al perfil de Instagram, a su Facebook, a su X, se van a dar cuenta que tiene un perfil, pero clarísimamente, contundente y sustancialmente marxista, comunista, pro Foro de San Pablo, pro modelo de la sociedad inclusiva, de la democracia popular, participativa. Es una integrante, clarísima integrante del Frente Amplio. No sé si pertenece al Partido Comunista del Uruguay o al MLN, pero sí es una mujer muy de izquierda radical que ha llevado a cabo esta formalización fiscal contra el intendente de Soriano, Guillermo Besosi. Foro de San Pablo, ¿qué te parece? Grupo G2 cubano trabajando acá, hace muchos años que están acá. Grupo G2, el SIM cubano, aportando datos.
escuchas telefónicas, intervenciones telefónicas, porque bien dice el proyecto del Foro de San Pablo que ningún sujeto, ningún ciudadano de un país quede desapercibido, pase desapercibido. Que todos los sujetos de un país sean objeto de nuestro estudio, de nuestra investigación. Esto no es pavada, ¿eh? Esto no es pavada. Esto no es nada sencillo. De ahí entonces que diga el actual ministro del Interior, el doctor Carlos Negro, que la lucha contra el narcotráfico está perdida. Claro, los grupos narcos dentro del Foro de San Pablo son los fundadores del Foro de San Pablo, introducen mucho dinero a todas las organizaciones que integran el Foro de San Pablo. Hay una red enorme de esa industria, esa mega industria del narcotráfico, la narcoproducción, instalando narcoestados comunistas. ¿Qué te va a decir el integrante de un gobierno del Frente Amplio, que es una de las fuerzas políticas emblemáticas dentro del Foro de San Pablo? ¿Se acuerdan de las visitas de Marcelo Abdala a Nicolás Maduro, diciéndole que el pueblo uruguayo era solidario y muy cariñoso con la revolución bolivariana y que no tenía ninguna duda en apoyarla? Y cuando le responde luego Maduro que la revolución marxista-leninista está muy viva y va prosperando, algo así, sigue avanzando y prosperando nuestra revolución marxista-leninista delante de Marcelo Abdala. Creo que ese fue un encuentro del 2017 también. Quizá a posteriori de esa cumbre o de ese congreso del Foro de San Pablo en la ciudad de Managua en el 2017, con José Bayardi levantando el puño comunista. Eso votaron los uruguayos y este tipo de gobierno tenemos hoy. Así que ahora, en la Republiqueta Oriental de Damajuanaguay, a aguantarse 5 años muy penosos de un gobierno que viene a construir poder político, a construir modelo político, que está en las antípodas de nuestra democracia republicana, es la dicotomía de lo que nuestra Constitución plantea a modo de nuestras garantías individuales, personales, de nuestras libertades y nuestros derechos inviolables subjetivos. ¿En qué momento de la historia estamos, verdad? Vamos a una pausa.